Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, los saludo cordialmente. Esta es la clase de reemplazo de la semana pasada que pues desafortunadamente tuve problemas con mi internet, pero entonces les voy a dejar esta presentación para que sirva para los trabajos de esta semana. Bueno, entonces les voy a indicar en esta presentación una metodología para que ustedes puedan programar el controlador lógico programable en sus aplicaciones, en sus talleres de esta semana. Entonces, esta es una práctica, una buena práctica que tiene un alto nivel de robustez y siempre da a programaciones seguras. Vamos a hacer la metodología de manera que podamos asegurar que se haga o se realice un modelo previo del sistema que quiero automatizar antes de escribir un programa para el autómata programable. ¿Listo? Entonces, ¿la metodología en qué consiste? La metodología consiste en que el controlador lógico programable, aquí, pues es una plataforma que tiene un software que viene provista por el fabricante. Esta plataforma provee diferentes lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación son cargados en la plataforma del autómata programable, son cargados y ejecutados. Hay dos métodos para ejecutar estos programas. Una manera es interpretarlos y otra manera es compilarlos al lenguaje de máquina del controlador, pero de todas maneras, desde el punto de vista del usuario, el usuario ve es su lenguaje de programación. Como veíamos la clase pasada, hay diferentes lenguajes de programación. En esta primera instancia del curso vamos a concentrarnos en el lenguaje ladder o los diagramas de escalera o diagramas ladder. En esta clase lo que yo les voy a introducir y a presentar es un modelo matemático para hacer las especificaciones, de manera que este modelo matemático tenga la suficiente formalidad y robustez, de manera que la automatización quede diseñada correctamente y además bien documentada. Este modelo matemático del sistema especificado hay que traducirlo al lenguaje de programación. Por lo general, las empresas tienen el lenguaje de programación de más bajo nivel, o sea, el lenguaje ladder, de manera que un modelo de alto nivel hay que traducirlo manualmente al lenguaje de programación. Y finalmente el autómata programable es visto por la planta a través de su modelo matemático, y es lo que yo voy a llamar la máquina virtual. Es decir, que yo no voy a ver la máquina virtual del autómata programable a través de su lenguaje de programación, sino más bien a través de su lenguaje matemático. Entonces, la metodología que les propongo es, siempre que tengan que hacer una automatización, primero se hace el modelo matemático de la automatización, después se escoge el lenguaje de programación, se traduce ese modelo matemático al lenguaje de programación y pues se carga en el autómata programable y se ejecuta. ¿Listo? Bueno, entonces veamos entonces el modelo matemático del controlador lógico programable. Este modelo matemático está basado en un modelo de cálculo conocido como red de Petri interpretada de control. Está basado en una red de Petri interpretada de control
Este diagrama lo tomé del capítulo 3 del libro del curso, el libro de David y Alá. El modelo matemático lo seguiremos desarrollando en el curso, pero es muy importante que desde ahora tengamos presente que este modelo matemático es a través del cual yo voy a ver el controlador lógico programable. Entonces, este controlador lógico programable entonces tiene una parte que es el PLC, que es este cuadro de línea gris, que está controlando una planta o un ambiente, en donde en este ambiente pues tengo el sistema controlado, tengo el operador de la planta y también tengo posiblemente otros PLCs o otros sistemas de control. La relación entre el controlador y su medio ambiente se basa en entradas y salidas, y estas entradas y salidas son de tres clases: o son valores numéricos o booleanos, generalmente cantidades binarias, puede ser en un código binario puro o en un código binario de punto fijo o en un código binario de punto flotante, pero finalmente son informaciones numéricas que pasan todos los bits en paralelo. Podría también tenerlos transmisión en serie, pero finalmente a este nivel de abstracción lo voy a entender como un valor numérico que es transmitido del PLC hacia la planta. Voy a tener bits o valores booleanos que valen 1 o 0, todo o nada, que los voy a ver como niveles de voltaje, que voy a interpretar como falso o verdadero con lógica positiva o negativa. Y voy a tener unas informaciones que son de tipo impulsivo, que voy a llamar eventos, que determinan el hecho de que tengo un sistema manejado por eventos. Es decir, que una variable booleana, cuando cambia de alto a bajo o de bajo a alto, cuando tiene un borde, una transición, es un evento. También podría ser algo representado como un cambio de nivel durante un instante de tiempo muy pequeño. ¿Cuáles son estas? Entonces los voy a clasificar. El intercambio de información entre la parte de control, el controlador, el PLC, y su planta o su sistema controlado se da a través de estos tres tipos de información. Ahora veamos internamente el sistema de control. Yo lo voy a separar en dos partes: el sistema de control propiamente dicho y la parte de procesamiento de datos. La parte de procesamiento de datos intenta hacer operaciones matemáticas, como su nombre lo indica. Hace computación sobre variables y me indica condiciones de estos cómputos. Esta parte de procesamiento se comunica con la parte de control, que es propiamente el secuenciador de las actividades que van a ocurrir en la planta. Y es aquí, en la parte de control, donde voy a tener la red de Petri sincronizada de control. Entonces vamos a ver las informaciones que intercambian. Entonces la parte sincronizada de control va a recibir eventos de la planta. Estos eventos de la planta, como les dije, son cambios de variables booleanas. Voy a recibir también variables booleanas, niveles de la planta, y a su vez a la planta va a enviar niveles y va a enviar eventos. Entonces tengo 4 tipos de información que va a intercambiar con la planta: niveles y eventos, valores booleanos y transiciones de estos valores booleanos. Hacia la parte de procesamiento de datos, la parte de control da órdenes de ejecutar un cómputo y recibe condiciones sobre estos cómputos. Y adicionalmente, la parte de procesamiento puede enviar valores numéricos a la planta.
Este es el esquema de comunicaciones, la composición que vamos a trabajar el resto del semestre, controlador planta. Dentro de la planta vamos a tener, dentro del controlador lógico programable, vamos a tener dos partes, la parte de control y la parte de procesamiento de datos, y la información que va a intercambiar, como ustedes se dan cuenta, son valores booleanos, todo o nada, empacados en, pueden ser bits aislados, como pueden ser bytes o valores numéricos, y eventos. Muy importante recordar que tenemos eventos. Y el modelo de la red de Petri que vamos a usar es el que ven aquí a la derecha, en donde a grosso modo lo que podemos decir es que las órdenes y acciones están asociadas a los lugares y las condiciones están asociadas a las transiciones. Y entonces aquí surge una manera no autónoma de disparar las transiciones. En una red de Petri autónoma, la transición se dispara cuando está sensibilizada. Aquí ya no es autónoma, la transición se va a disparar cuando está sensibilizada, pero cuando la función RJ igual a EJCJ es verdadera. Esta función RJ, voy a escribirla acá, RJ igual a EJ por CJ, es verdadera cuando hay un borde o hay una transición debido al evento EJ, ¿sí? Debido al evento EJ. La condición CJ que tenemos acá es una función de las condiciones o niveles booleanos que vienen de la parte operativa y de las condiciones booleanas o niveles booleanos que vienen de la planta. Quiere decir que esta es una función booleana, un solo bit, función de varios literales, pues depende cuántas condiciones yo tenga en la función, de manera que la función RJ está compuesta de un nivel y un evento. Si el evento no existe y la condición es verdadera en el momento en que se marca el lugar PI, entonces se configura una transición que es inmediata y el marcado no es estable. Eso lo veremos más adelante detallando el modelo de red de Petri. Por lo pronto es importante recalcar que es siempre muy importante asociar a todas las transiciones un evento, de manera que cuando el lugar se marca, se ejecutan las acciones y se espera, la transición está sensibilizada y debe esperar a la ocurrencia del evento para que sea disparada, de manera que el token quede estable en el lugar hasta tanto no se dispare la transición. Si en el momento en que llega el token, la transición no tiene asociado un evento y la condición es verdadera, el token no se estabiliza en el lugar y se dispara inmediatamente, es decir, que llega y se dispara, no permanece. Pero las acciones, ¿qué pasa con las acciones en ese caso? Las acciones que son impulsivas, las órdenes impulsivas que van a la parte de procesamiento de datos y las órdenes impulsivas que van a la planta, se ejecutan, se envían, porque son eventos, son transiciones. Pero las órdenes por nivel no se ejecutan porque las órdenes por nivel ahí solamente van a estar, en activas siempre y cuando el lugar esté, el token esté en el lugar. Quiere decir que si el token no permanece, la acción no se ejecuta. Si el token no permanece, la acción por nivel no se ejecuta. Entonces aquí yo tengo varios casos que es importante recalcar, ¿no? Si yo tengo un token y me llega otro token, la acción no se apaga, sigue, porque hay una continuidad en el token. Entonces la acción sigue presente. Y si en el momento en que sale el token llega otro token, entonces hay también de nuevo una continuidad en la activación del lugar
y la acción no se apaga y se vuelve a prender, sigue prendido. Entonces es muy importante tener en cuenta que el programador, el diseñador de la aplicación tiene que tener en cuenta que no pueden llegar dos tokens a un lugar, porque esto quiere decir que si tengo prendido un motor lo vuelvo a prender. No tiene sentido, es algo que matemáticamente hay que cuidar. Bueno, este es el modelo del controlador lógico programable que vamos a utilizar el resto del semestre. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a ver un ejemplo. Entonces, en este caso, ustedes ven que la red de Petri sincronizada de control tiene asociados, pues tiene los lugares P1, P2, P3, P4, P5, P6 hasta P8 y tiene las transiciones T1 hasta la transición T7. Tiene asociado a los lugares unas acciones. Entonces, el contador N que hace parte de la parte de procesamiento, la parte de procesamiento me maneja N. ¿Qué hago con N? N lo puedo poner en 0, lo puedo incrementar en 1, lo puedo decrementar en 1, lo puedo incrementar en 2. Y la parte de computación, la parte de procesamiento me envía dos estados, o el contador es mayor que 0 o el contador es menor que 3, es mayor o igual a 0 o es menor o igual que 3. Y la red de Petri, o sea, el controlador, ¿qué eventos recibe de la planta? De la planta recibe 3 niveles X, Y y Z, por estos niveles pregunta, ¿en qué momento pregunta? Por ejemplo, aquí pregunta por si Z es igual a 1 y hay una acción condicionada, quiere decir que A está condicionado a que Z sea igual a 1. ¿Listo? Son los eventos que recibe, pero son los niveles que recibe, son variables booleanas que recibe de la planta, que son niveles. Pero las transiciones de esos niveles las usa como eventos. Entonces aquí en esta transición uso el borde de subida de X, en esta transición uso el borde de subida de Y, pero en esta transición uso el borde de bajada de Y, pero en ninguna otra transición uso eventos. ¿Qué quiere decir? Que seguramente tendré marcados que no son estables, Entonces, revisemos. Recibo del medio ambiente 3 niveles X, Y y Z, pero también recibo un temporizador. Quiere decir que aquí yo tengo un temporizado en la planta. Podría yo tener el temporizado en la parte de computación, pero aquí en este ejemplo particular del libro de Alá, el temporizado está en la planta. Es decir, que yo puedo, a través de una orden impulsiva, decirle empiece a contar 2 minutos. Y él, una vez termina los 2 minutos, me envía una señal booleana de nivel indicándome terminé los 2 minutos. Quiere decir que voy a tener un bit que se prende cuando le digo empiece a temporizar 2 minutos y se apaga o se desactiva ese bit pasados 2 minutos. Listo. Tengo una acción de nivel que es A. A se va a poner en 1 en P4 cuando P4 se marca y seguirá en 1 cuando el token pase a P8, pero si Z es igual a 1. Si no, en todos los demás lugares A va a estar apagado, Y tengo unas acciones impulsivas que es poner L en 1 o ponerlo en 0. L lo pongo en 1 en el lugar P5 y permanecerá en 1 hasta que lo apague en P7. Entonces, es una acción que queda, por decirlo así, almacenada. La prendo mediante una acción impulsiva, puede ser un bombillo, y lo apago con otra acción impulsiva. Pero, contrariamente a la acción A, que la acción A es una acción de nivel que va a estar activo
Si es un motor, por ejemplo, este motor estará prendido siempre y cuando P4 el token esté en P4, y si el token pasa a P8 seguirá prendido el motor solo si Z es igual a 1. Entonces aquí tengo definidos los eventos que van a los eventos y las acciones, los eventos y los niveles, que a su vez son órdenes y acciones o informaciones que llegan del medio ambiente, de la planta que estoy controlando o de la parte de control. ¿Listo? Entonces veamos ahora cómo funciona esto en el tiempo. ¿Cómo funciona esto en el tiempo? Entonces en el tiempo lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Los eventos X, Y y Z que vienen de la planta son totalmente asíncronos. Yo no sé cómo van a ocurrir. Puede ser, este es un escenario, esto que tengo acá es un escenario, este es un escenario, pero podría ser otro, ¿no? Podría ser otro y pues el autómata va a reaccionar a este escenario. Entonces, claro, yo estoy en el marcado M, estoy en el marcado M0, perdón, aquí veo los marcados estables. Estoy en el marcado M0, el marcado M0 es el que se ve en la figura, y estoy esperando allí. El contador lo coloqué en 0, el contador está en 0, porque el token vimos que era una acción impulsiva, que colocó el contador en 0, ¿no? El contador, acuérdense, está en la parte de procesamiento, lo colocó en 0. Y allí estoy esperando básicamente, la transición T1 está sensibilizada y estoy esperando el evento borde de subida X. Cuando el borde de subida de X llega, entonces, ¿qué ocurre? Se marca P2, se marca P5 y se desmarca P1. Pero como el contador está en 0, las condiciones asociadas a T2 y las condiciones asociadas a T4 son verdaderas, entonces el token no se queda allí, es un marcado inestable, y entonces se marca el lugar P3 y se marca el lugar P6. Esos sí son estables, pero la acción impulsiva L1 se ejecuta, la acción impulsiva L1 se ejecuta y por tanto L se coloca en 1. Pero ese marcado no es estable y salto al marcado 2, que sí es estable. El marcado M2 es estable, que es token, entonces ya este token desaparece acá y tengo token acá y tengo token acá. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre son dos actividades concurrentes? Una actividad que consiste en colocar el contador en 1, entonces le sumo 1 al contador, pero doy una orden impulsiva para que el temporizado empiece a contar 2 minutos. Aquí empiezo a contar 2 minutos, este es el temporizado, empieza a contar 2 minutos. Al cabo de 2 minutos, la señal booleana que me indica que ya terminó de contar los 2 minutos se pone en 1, y por tanto la transición T3, aquí tengo sensibilizado T3 y T5. La transición T3, pasados 2 minutos, se pone en 1 y el token pasa a P4. ¿Correcto? El token pasa a P4, en donde en P4 lo que hago es que el contador lo disminuyo en 1, lo paso a 0, pero la activo. Entonces A se activa, apenas empieza M3, A se activa. ¿Listo? Y el token queda acá, ya no lo tengo acá, el token queda acá. ¿Listo? Aquí, ¿qué transición está sensibilizada? T6 no está sensibilizado porque necesito token en P7. Y el token en P7 no llega hasta que no se cumpla la condición que haya un borde en Y y Z esté en 1. Z se va a poner 1 pues cuando ocurra algo en la planta, no depende del autómata, ¿no? Entonces tengo que esperar para poder llegar, para que el token de P6 pase a P7, tengo que esperar que ocurran dos cosas, que Z esté en 1 y que haya un borde en Y. Aquí tengo un borde de subida en Y, pero pues aquí todavía no está marcado
todavía no está marcado P6, entonces no tengo, pues no soy reactivo a ese evento, el autómata no es reactivo a ese evento y no pasa nada. Entonces, pero sí, cuando vuelve a ocurrir el borde, ocurre aquí y Z es 1, entonces aquí cambio el marcado de M3, cambia a M5, el marcado de M3 a M5. Este marcado desaparece acá. En este marcado, ¿qué ocurre? La luz L se coloca en 0. Se coloca en 0. ¿Por qué? Porque se envía la acción impulsiva L igual a 0. Pero este marcado no es estable. Este marcado no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque a la transición T6 no tengo asociado nada. Apenas llega el token acá, se envía la acción impulsiva que me coloca L en 0, pero este marcado no es estable. ¿Cuál es el marcado estable? El marcado estable es este de acá, o sea, el token se va de acá y queda acá. Y este marcado estable, que voy a llamar M5, o sea, M4 no es estable, no queda. Paso a M5. En M5 lo que hago es que incremento el marcador a 2 y como Z es 1, entonces A sigue prendido. Y pues aquí me quedo hasta que llegue el evento Y, que ya no está el borde de bajada de Y, que seguramente ocurrirá aquí adelante. Supongamos que si aquí llega el borde de Y, entonces me voy al estado inicial, ¿no? En donde N, aquí en este caso, me iría entonces a M0, N quedaría en 0, A pues ya está en 0 porque pues acabo de salir, o sea, ella va a estar A va a estar en 1 siempre y cuando Z esté en 0, a pesar del que el marcado 5, cuando 8 está activo, pero A solo está si Z igual a 1, o sea que apenas Z regresa a 0, A regresa a 0, entonces voy a seguir en 0. Esta señal seguirá en 1, la del temporizado. El temporizado solo regresará a 0 cuando lo inicialice de nuevo, cuando inicialice el tiempo. Z no sé qué va a ocurrir, y Y no sé qué va a ocurrir, y X no sé qué va a ocurrir, pero aquí sigo. Entonces sigo en el marcado M0 esperando, esto no pasa nada, esto no pasa nada, esto no pasa nada, y sigo aquí esperando a que llegue un borde en X. O sea, tengo que esperar que baje X y tengo que volver a esperar que suba, que haya un borde en X de subida para pretender volver a que pase algo. ¿Listo? Entonces, esta es la interpretación de lo que debe ocurrir en la planta. Este diagrama de fases, esto que tengo acá, que es el diagrama de fases, es lo que yo quiero que ocurra en la planta. Y yo valido lo que quiero que ocurra en la planta, lo valido contra mi modelo red de Petri. De manera que yo el PLC lo voy a ver haciendo esto. Yo no sé si está programado en ladder o no está programado en ladder, no sé. Yo entiendo que el PLC lo que está haciendo es esto. Y eso es lo que yo denomino la máquina virtual. ¿Listo? Entonces, ya una vez que tengo esto, entonces voy a programar. Entonces, aquí viene la metodología. La metodología que les quiero yo proponer es la siguiente. Lo primero es definir la tabla de símbolos. Entonces, en la tabla de símbolos voy a ampliar esto un poco acá, así de esta manera, en donde yo voy a tener unos símbolos, pues voy a tener unos símbolos que voy a asignar, que generalmente tienen que ver con los símbolos que tengo en la red de Petri y en mi planta, ¿no? Son símbolos. Entonces aquí tengo los lugares, tengo aquí los lugares, tengo las transiciones, tengo las salidas tal como las denominé en la red de Petri. A, entonces tengo L. Cuando hablo de salidas, son salidas que van a la planta, ¿no?
Cuando hablo de órdenes son comandos que van a la parte de procesamiento. Cuando hablo de entradas son entradas que vienen de la planta, ¿sí? Y cuando son resultados de computación o pues condiciones de computación, resultados como el estado del contador n, lo coloco de esta manera. Ahora yo coloqué aquí unos botones que no están en la automatización, pero que vamos a tener que manejar finalmente el comienzo y el fin del autómata, ¿no? Arranque el autómata o le digo empiece o pare. Y para eso se lo voy a asignar a través de unos botones que van al operario, que son botones monoestables, ¿sí? ¿Sí? Pulsadores, que también los recibo por las entradas del autómata, ¿sí? Y voy a tener algunos bits internos para saber, por ejemplo, cuándo está prendido, cuándo está parado, cuándo está actuando o cuándo está detenido, o si yo tengo algún modo operativo por ciclos, por ejemplo, o paso a paso. Bueno, eso lo veremos más adelante. Esto no está en el autómata, porque el autómata que vimos hace un momento, pues él está ejecutándose todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, pero pues yo la máquina la prendo y la apago al final del día o al final de un ciclo de producción, o cuando hay cambio operario, o cuando tengo que hacer mantenimiento. Estos modos de arranque y parada los veremos posteriormente. Pero una vez que yo tengo el símbolo y la descripción, claro, aquí la descripción, pues no tengo una descripción como pues que me diga qué es L o qué es A, ¿no? Seguramente pues aquí este ejemplo no está en relación con una planta real, así que no sé si es un motor o es una luz, L no sé qué es, si es un motor o es una luz, no sé, una indicación luminosa o es una alarma, una sirena, no tengo ni idea porque pues no lo tengo, estoy viendo simplemente un ejemplo para que ustedes entiendan el modelo. Pero en el ladder yo voy a usar unos nombres que ya tienen mucho que ver con el autómata, ¿no? Ya depende de la tecnología. Entonces, los M's, estos M's de acá, yo los voy a llamar marcadores, los M que son bits internos, Los Q son salidas, es decir, son bits de la tarjeta de salidas del autómata. Los I son bornes en la tarjeta de entrada son entradas vienen de la planta, van a la planta. Aquí tengo otros I, es decir, que los botones de arranque y parada entran por bornera del autómata. Tengo este botón de acá que es el que me dice haga paso a paso, que también es un botón que viene de la planta. Y tengo aquí dos marcadores que son bits internos, ¿no? El contador es interno al PLC, entonces tiene un nombre, es el contador 1, entonces habrá contadores de 1, no sé, tendrán nombres, contador 1 hasta contador, no sé, 10, 20, 30, listo. Y estas son las señales, quiere decir que el contador 1 recibe unas órdenes, al contador 1 yo le puedo decir póngase en 0, sume más 1, sume más 2, sume menos 1, y él me da unos estados del contador que me dicen que condiciones, si el conteo es mayor que 0 o si el conteo es menor que 3, mayor o igual a 0, el conteo está en menor que 3 y el valor del contador también tengo disponible. Después en la tabla es importante que después del nombre se tenga el tipo, ¿no? Para indicar el tipo de cantidad, si es booleano, si es un bit, si es booleano. Aquí el único que no es booleano es n, que es numérico. No sé en qué codificación está, si es binario puro o punto fijo, punto flotante, pero es un valor numérico. El resto son bits y son booleanos, son niveles booleanos. Y tengo los eventos, ¿no? Entonces los eventos, aquí en este caso,
En este caso los eventos, estos eventos que tengo acá, pues no son eventos que están asociados a las entradas X, Y, Z, que son las entradas sí, pero los bordes yo los voy a manejar como eventos, ¿no? Pues yo voy a preguntar por el cambio, ¿no? Voy a estar pendiente del cambio, ¿no? Entonces, la lógica es positiva si verdadero es 1 o verdadero es 0, y aquí el único que tengo con lógica negativa es el botón de parada, de stop. El botón de parada es el único que tengo con lógica negativa. Es decir que él, si está en 1, es que no estoy diciéndole que pare, y cuando se pone en 0, le estoy diciendo que pare. Y una columna de observaciones generalmente tienen que ver con lo que pasa a nivel eléctrico, qué pasa si hay un corto en una entrada, qué nivel lógico recibe el autómata si hay un corto o hay un circuito abierto en una entrada, en una salida. Generalmente esos aspectos se ponen aquí en observaciones, circuito abierto o cortocircuito, se hacen observaciones de cuál es el comportamiento. Entonces este es el primer paso, y a través de, o sea, esta tabla de símbolos, es el primer, pues es el paso siguiente antes de ir a traducir el modelo matemático a un diagrama ladder. ¿Listo? Entonces, una vez esto, empezamos a hacer el siguiente paso, que es implementar la parte de procesamiento de pasos. Entonces, aquí es muy importante que entendamos, y es la metodología que les propongo, y es la metodología que vamos a evaluar, que sea hecha, que los programas estén hechos de esta manera, es que hay una parte que desacopla las entradas de las salidas. Esta parte lo que hace es procesar, activar, desactivar los lugares. Como en los lugares yo hago acciones, entonces esta primera parte del programa recibe las entradas y las condiciones y mueve los tokens, los mueve, no hace nada más. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que en una automatización yo tenga primero que verificar que todos los sensores están buenos. Si yo hago un programa en el cual de una vez activo las acciones o manejo los motores o manejo los accionamientos y hay algún sensor dañado, el autómata puede producir un error, un mal funcionamiento, y este mal funcionamiento puede ser fatal en términos de perderse material, o puede causar un accidente que puede afectar a las personas. Entonces, el ingeniero de control, el ingeniero que hace una automatización, debe estar seguro que el autómata funciona, y antes de activar cualquier accionamiento debe garantizar que la red de Petri se está activando correctamente. Entonces, la manera de hacerlo es hacer dos partes. Una parte que depende solo de las entradas y me mueve los tokens, y después hago una segunda parte que, en función de la ubicación de los tokens, yo activo las salidas. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo me dice que si voy a la red de Petri, que tengo acá, si voy a esta red de Petri, entonces digo que con el borde Y, entonces tengo acá, voy a escribir aquí, tengo que con el borde de Y, desactivo P8 y activo P1. Con el borde de bajada de Y, activo P8, desactivo P8 y activo P1. O sea, si el token lo tengo en P8, con el borde lo quito de P8 y lo coloco en P1. ¿Listo? Entonces ahora
voy a verificar que P8, es M08, que P8 es M08 y que P1 es M01 y que el borde de Y, el borde de bajada de Y es I02, es I02, ¿listo? Entonces, en función de eso, voy a escribir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tengo activo el lugar 8, entonces acá, esto es P8. Entonces, acordémonos, voy a hacer aquí la red de Petri. Tengo P8 y tengo P1, el borde de Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Y está en 0, Y está en 1, quiere decir que si Y, esto es Y, que si Y está en 1, y pasa a 0, entonces este se vuelve verdadero, y si P8 está activo, si tengo esta circunstancia, ¿sí? Si tengo esta circunstancia, tengo este circuito está cerrado, perdón, si tengo este circuito está cerrado, es verdadero, entonces está cerrado, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, porque el borde de Y no ha llegado. Cuando llegue el borde de Y, entonces este circuito se cierra, me activa, me pone M01, es decir, me pone el marcador que me indica P1, esto es P1, me lo pone en 1 a través de una instrucción almacenada, me hace el set de este marcador, me lo pone en 1. Este set quiere decir que lo pone en 1. Lo pone en 1 y queda en 1 hasta que no lo borre. Pero me borra P8, me borra P8. ¿Listo? Me lo borra. ¿Sí? Este M12 tiene que ver con la condición de arranque. Si le di start, entonces este es 1. Si le di start, entonces este es el M12, es la bandera de start, stop. Entonces, si estoy en start es 1, entonces este está activo, y lo que pasa es que se me activa P1 y se desactiva P8 con la condición borde de bajada de Y. ¿Listo? Entonces ya activo. Si paso a la siguiente línea, entonces lo que va a ocurrir es que la siguiente línea me dice entonces que tengo P1, tengo P1, entonces tengo P1, tengo que se activa. Entonces voy a regresar a la red de Petri. Entonces, con el borde de subida de X, de subida de X, entonces activo P2 y P5, y en P5 tengo una acción. Entonces voy acá, entonces P2 y P5 con el borde en X, y entonces aquí voy a revisar, entonces de nuevo tengo el start stop, básico, estoy en M01, o sea, estoy en P1, estoy esperando el borde. Entonces esto es X, si X está en 0,
porque estoy esperando ese borde, se supone que X no está, no estoy esperando este evento. Cuando X está en 0, entonces pues esto no está abierto. Cuando se pone en 1, entonces necesito que estar en start, necesito estar en 1 y necesito que llegue el evento en X. ¿Para qué? Para prender P2, prender P5 y apagar P1. ¿Listo? Y apagar P1. Perfecto. Entonces, ahí lo que hice fue ejecutar la siguiente transición. Quiere decir que cada línea de ladder es el disparo de una transición. Cada línea de ladder es el disparo de una transición. ¿Listo? De una transición. Voy a tener tantas líneas de ladder como transiciones tenga. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí puntos suspensivos, voy a escribir tantas líneas como transiciones y dése cuenta que finalmente va a haber una que prenda P8, que fue la primera que escribí, va a haber una línea que prende P8. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí si el marcador M02 en una línea lo pongo en set y en la línea siguiente lo reseteo y no es estable, no demora nada prendido, o sea, no queda prendido, no tendría impacto porque no estoy moviendo todavía la planta, ¿no? No estoy moviendo la planta, ¿no? Entonces, es muy importante que si voy a manejar transiciones inmediatas, es decir, manejar marcados inestables, el ingeniero esté seguro de lo que está haciendo, porque si no puede ser fatal, ¿no? Puede ser fatal. Yo recomendaría que no tengamos marcados inestables, que todos los marcados sean estables. ¿Y de qué manera lo aseguro? Asociando siempre a cada transición un evento. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que yo implementé la parte de procesamiento de pasos, es decir, dependiendo de las entradas y las condiciones, mover los tokens de la red de Petri, entonces ejecuto un proceso que consiste en la tabla de observación, inicializo el autómata en el marcado inicial y después muevo manualmente los actuadores de la planta, los muevo manualmente para chequear la operación correcta de los sensores. Es decir, que si un proximitor se mueve cuando se activa, cuando yo muevo un cilindro neumático, pues el cilindro neumático lo muevo manualmente hasta que se active el sensor, y ese sensor hace que se desactive un lugar y se active otro lugar en la red de Petri. Entonces, por un lado verifico que el sensor está funcionando y por otro lado verifico que la red de Petri pasa al estado correspondiente. El token pasa al lugar, se desactiva y activa el lugar correspondiente. Y de esta manera yo pruebo la parte de procesamiento de pasos de la automatización, sin dejar que el autómata active los accionamientos. Yo manualmente activo los accionamientos. Acuérdense, en una planta siempre hay una manera de mover las cosas manualmente. Hay una botonera o yo con la mano puedo mover. Claro, si son accionamientos de potencia, pues tendré una botonera para mover los accionamientos manualmente y prender un motor o mover un carro de manera que el sensor correspondiente se active y yo verifique en la tabla de observación que se apagó un bit y se prendió el bit correspondiente a la etapa en la cual. ¿Listo? Bueno, entonces es muy importante esta parte. Una vez que yo haga esto, entonces paso
a ejecutar, a implementar la parte de control de salidas, ¿no? Entonces, la parte de control de salidas, aquí acordémonos que en M01, aquí perdón, acá en el lugar tenía, voy a dibujarlo acá a este lado, tenía esta circunstancia. Entonces tengo P1, creo que es P2 y P5. Aquí tenía N igual a 0 y aquí tenía, en este lado tenía, bueno, se me olvidó expresar, regreso aquí, tenía N igual a 0 y aquí tengo N igual a 0 y aquí tengo L igual a 1, P2, P5 y el borde de subida. Listo, entonces voy por acá, tengo el borde de subida de X y aquí tengo L igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo que cuando el lugar P1 está prendido, entonces voy a usar un marcador interno P5 para detectar el borde de subida. Para detectar el borde de subida, este P de acá quiere decir que es un borde positivo, ¿no? Cuando yo detecte un borde positivo en M50, ¿sí? Cuando yo detecte un borde positivo en M50, entonces voy a resetear el contador. ¿Sí? Quiere decir que cuando P1 se marque, se va a generar aquí un pulso muy pequeño, positivo, que va a hacer que el contador se resetee. Acuérdense que en este caso el contador va a estar en la parte de procesamiento. Y M05 en P2, no tengo una línea para M02 porque en P2 no hago nada. O sea, ese marcador pues se prende porque es necesario en el secuenciamiento, pero no se hace nada. Pero cuando se prende M05, o sea, cuando el token está acá, ¿sí? Apenas se cierra aquí en M51 se va a generar un pulso y ese pulso lo que va a hacer es que va a salir por la salida Q02 hacia la planta. ¿Qué es lo que va a hacer esta señal? Allá va a colocar va a hacer una orden para un actuador se coloque en 0. Perdón, aquí creo que era 1, no era 0, sino era 1. 1, sí. 1, acá, eso. Estoy por acá, entonces estoy haciendo cuando P5 se coloca, cuando el lugar P5 se marca, entonces envío un pulso al proceso a través de Q02, ¿de acuerdo? De manera que si M05 no sigue prendido porque el marcado P5 no es estable, tal como dijimos antes, no es estable, entonces, porque no tengo asociado evento a la transición siguiente, pero sí se envía el pulso, este pulso sí se envía, y al enviarse ese pulso, pues se hace la orden de L igual a 1. Entonces tendría que hacer una línea, aquí una línea por cada etapa o lugar, por cada etapa o lugar de la red de Petri, ¿de acuerdo? Por cada etapa o lugar de la red de Petri. ¿Listo? Finalmente, indicando qué accionamiento prendo en cada uno. Ahora, si yo prendo un accionamiento en varias etapas, entonces ahí sería conveniente hacer una línea por accionamiento, indicando qué
etapas prenden ese accionamiento. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, bueno, este proceso termina, entonces este proceso terminaría con la última parte de la programación, que es implementar todas las funciones de arranque y parada, entonces, o modos de funcionamiento, ¿no? Entonces, lo principal es el stop, el paso a paso, operación cíclica, cambio de modo de operación, manual, automático, semiautomático, el uso del botón de emergencia. Bueno, todos estos modos de arranque y parada están orientados por una guía que se llama la guía de modos de arranque y parada, que va a ser objeto de estudio posteriormente. En esta primera presentación quisiera indicarles simplemente cómo se maneja el start y el stop. Entonces, yo tengo un botón pulsador, ¿sí? Tengo un pulsador para arrancar, y un pulsador para apagar. Entonces, como el pulsador tiene lógica negativa, el pulsador siempre está en cero, está en 1, entonces al estar en 1, esto aquí va a pasar energía, por este lado va a estar pasando energía. Cuando le doy el start, ¿sí? el botón de start está en 0, entonces por aquí no va a estar pasando energía, sino cuando lo ponga en 1. Cuando lo ponga en 1, entonces pasa energía, activo el marcador M12. Al activar el marcador 1 se pone en 1, pero al colocarse en 1 va a hacer un cerramiento por este lado. Y entonces cuando suelte el botón de arranque, que este vuelva a 0 y la energía no pase por acá, entonces la energía va a pasar por acá abajo y voy a tener prendida la planta. Cuando decida apagar la planta, entonces oprimo el botón de parada y entonces allí quito la energía de acá, desactivo este y queda todo preparado para volverlo a arrancar. Este bit M12, será el bit que va a estar autorizando, todas las entradas acá. Este bit de start debería estar en todas las líneas de ladder de control de la parte de procesamiento de los pasos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces espero que esta presentación les colabore para los laboratorios de esta semana. Esta es la manera de implementar sus redes de Petri. Y en la clase del martes me gustaría oír sus comentarios y preguntas respecto a la práctica que tienen el día lunes. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo los dejo por el momento acá.